bendecir a Kadosh Baruj Hu, que nos da la alegría de estar nuevamente reunidos, y agradecemos también por todas las plegarias y todas las buenas palabras y apoyo que nos dieron en estos días difíciles con Lili Rivka, que Baruch Hashem está totalmente repuesta. Estamos preparando las nuevas clases, todos los nuevos proyectos, así que Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Bendito eres tú, Señor Dios del universo, que creó todo con su palabra. Y qué alegría más grande hay que volver a estar unidos, el marido con la esposa, el hombre y la mujer en el hogar, los compañeros estudiando. Y acá ustedes están viendo una foto del Rabino Ginsburg al lado de un novio. En este momento, en una ciudad muy cercana a Rehovot, la ciudad de Lod, hay un Sheva Brachot, una de las 7 comidas festivas que se hacen después de la Hatuná, después del casamiento judío, donde se dicen literalmente 7 bendiciones. En el Sidur están esas bendiciones. Una dice: bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que ha creado todas las cosas para su gloria. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, creador del hombre. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que creó al hombre a su imagen, a la imagen de su semejanza. Él lo dotó de su forma y preparó para él de su propio ser un edificio eterno. Bendito eres tú, Hashem, creador del hombre. En hebreo suena mucho más lindo. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol bara likvodó. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer ha'adam. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher yatzar et ha'adam betzalmo, betzelem dumut tabnito, v'itkin lo mimenu binyan adeyat. Baruch atah Hashem yotzer ha'adam. Después dice que la estéril, que representa a Jerusalén, se alboroce y sea feliz en la reunión de sus hijos. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, alegra a Sion con sus hijos. Y en hebreo, como es, sos tasis betagel akara, bekibutz banea betoja besimcha, baruch atah Hashem, mesameach Sion bebanea. Todas estas bendiciones se dicen después de la comida festiva y de decir Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas. Después dicen Samach, Tesamach, Reim, Aubim, Kesamejaja, Yetzirja, Beganeden, Nikeden, Baruch atah Hashem, Mesameach Hatan, Bekala, Bejalá. Concede abundante júbilo a estos amados compañeros, tal como antaño otorgaste júbilo en el jardín del Edén a tu ser creado. Bendito eres tú, Hashem, que alegra al novio y la novia. Y después, la última bendición, dice Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bara sazon besimcha, Hatam bejalá, gila, rina, ditza, bejetba, ahava, beachva, shalom bereut. Meera Hashem Elokeinu beshama be'arei Yehuda, ubechutzot Yerushalayim, kol sazon bekol simcha, kol hatam bekol kala, kol matzlechot hatanim bechupatan, unearim Mishte Neginatán, Baruch atah Hashem, Mesameach Hatam y Makala. Bendito eres tú que alegras al novio sobre la novia. Y esta última bendición, por supuesto, cada una tiene una melodía muy linda que se canta. Les escribí acá el pedacito de una de ellas, que dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher bara sazon besimcha katan vechala, Asher bara sazon besimcha chasam vechala, Asher bara sazon besimcha chasam vechala,
Asher barasa besimcha chatam bekala. Gila rina dita vejezba. Ava beachva. Shalom berehut. Gila rina dita vejezba. Ava beachva. Shalom berehut. Y después se dice que pronto Hashem se escucha en las ciudades de Yehudá y en las calles de Jerusalén el sonido de la alegría, el sonido de la felicidad, el sonido de un novio y el sonido de una novia, el sonido de júbilo de los novios de debajo de la jupá, de su jupá y de jóvenes de su júbilo banquete, de su jubiloso banquete. Bendito eres tú, Hashem, que alegra al novio con la novia. Entonces, dentro de esta bendición, después, como decíamos, dice, dice que pronto se escuche allá en nuestro Dios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén el sonido de la alegría, el sonido de la felicidad, el sonido del novio y el sonido de la novia. Kol sazon bechol simcha, kol chatan bechol kala. Kol sazon bechol simcha, kol chatan bechol kala. Asher barastas besimcha chatan vekala. 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 Gila rina dita vechezba. Ava vehachva shalom berreut. Aprende estas canciones para estar en los casamientos. Y acá en una de las partes de este Sheva Brajot donde está el Rav Ginsburg, estamos mirando por internet. Aquellos que quieren el enlace, se los pongo aquí y queda grabado en ese mismo lugar, así que tomen el enlace y después lo pueden ver. El Rav Ginsburg da una larga conferencia que recién empieza, pero al principio van a ver también a gente comiendo y cantando y bailando, y al final también. Así que bueno, va a estar grabado en YouTube cuando termine, van a poder verlo. Pero hubo un momento en que el Rab me miró fijo, como ustedes ven aquí, a través de la distancia, yo desde mi casa en la computadora y él allí, y esta mirada por supuesto es a todos los que lo miran. El Rab Ginsburg con su mirada de amor y bondad está insuflando dentro de cada uno y uno de nosotros la fe, el amor, el temor y la sabiduría para servir a Dios. Ejaim, Ejaim. Continuamos hoy entonces, después de unas semanas de impas, nuestro estudio de Hasidut. Ustedes saben que el Hasidut es la revelación máxima de la Torá, que no es algo que nosotros vamos a usar o que vamos a estudiar para obtener conocimiento, para tener bendición, para tener poder, dominio, para conocer la naturaleza, todo eso también, pero sobre todo el Hasidut nos lleva a prepararnos para los últimos días del exilio y sobre todo para el comienzo de la redención que ya estamos viviendo. Estamos en el final de los tiempos y estamos en la Geulá. Está la Geulá
particular y está la Geulá general. La Geulá general es algo que todavía tenemos que trabajar. Tenemos que ver al Mashiach revelado, pero ya estamos viendo su obra y estamos viendo cómo estamos al final de todos los miles de años del trabajo. Como el Rebbe dijo, se terminaron las reencarnaciones, se terminaron las rectificaciones. Solamente hace falta ajustar algunos detalles, como limpiar los botones del saco. Ya está todo listo. Pero justamente los últimos instantes de que lleguen los novios y se realice la boda son los más intensos, los más arduos y donde uno tiene más ansiedad. Pero es el momento que todas las generaciones nos prepararon para que nosotros estemos aquí. Nosotros somos reencarnación de todas las otras generaciones también, así que nuestro mérito es doble. Por un lado, Dios nos puso en este momento, y por otro lado también nos puso en todas las generaciones para que nuestro trabajo haya servido para llegar a este momento tan especial. Y como dice el Rebbe, tenemos que vivir con el tiempo. Entonces, para entender un poco qué vamos a estudiar hoy, que es el final del capítulo 41, quiero traer una historia que tiene que ver con la perashá de la semana. Por providencia divina, todo lo que sucede, y cuando sucede en el mismo momento, quiere decir que está conectado. Entonces hay una relación muy importante en lo que es el casamiento, la jupá, la unión del novio y de la novia, la redención, que es también la unión de Dios con su pueblo, la unión de Dios con su creación. También tiene que ver con la entrega de la Torá que festejamos este domingo en Shavuot, que la entrega de la Torá es también el casamiento de Dios con las almas del pueblo de Israel, para que ese casamiento dé sus frutos, llevando toda la luz de Dios a todas las naciones. Estamos en la época en que los 7 preceptos de los Benei Noach son algo fundamental para traer la redención, que todos cumplamos. Así que esos 7 tienen mucho que ver con las 7 brajot, lleva brajot, las 7 bendiciones que se dicen en la jupá, en el palio nupcial, el día del casamiento y, como decíamos, los días posteriores. Y en la perashá de esta semana, Perashat Naso, leemos acerca de la tribu de Leví y de lo que tiene que hacer cada una de las familias con respecto al trabajo en el templo, ayudando a los Kohanim, transportando las partes del templo, ayudando a armar, a desarmar y sobre todo con su música. Los Leví eran grandes músicos. Ellos cantaban y era la parte exterior, la parte hablada, la parte de expresión del servicio a Dios en el templo. Entre los Kohanim hacían todo su trabajo en forma silenciosa, como les enviamos hoy en nuestro mensaje diario que nos envía el Rab Ginsburg. Pero en la perashá de la semana habla luego, y justamente en el día de hoy, acerca de Isha Sotá, una mujer que engaña al marido. Y trae la ley de que cuando un marido sospecha de la mujer, que esa mujer estuvo con otro hombre, y no tiene pruebas, pero tiene sospecha fundada, entonces la tiene que traer al Cohen, y el Cohen va a, va a preparar una jarra con agua, y en esas aguas él va a poner, por supuesto tiene que ser agua santificada, y va a poner un poco del polvo de la tierra que está en el tabernáculo,
Y entonces la mujer va a venir y el sacerdote le va a decir que se ponga de pie frente a Dios y le descubrirá el cabello y pondrá sobre las manos de ella la ofrenda recordatoria, la ofrenda de los celos, la ofrenda de los celos del marido. Y entonces esa agua se llaman aguas amargas, aguas de maldición. Entonces le va a hacer decir un juramento a la mujer que sepa que si un hombre haya sido con ella y no has cometido ningún adulterio, o sea, si no hubo ningún hombre que estuvo con ella y no cometió ningún adulterio, entonces esas aguas no le van a hacer nada. Pero si de verdad cometió adulterio, cuando tome esas aguas, entonces le va a traer maldición y va a traer una serie de cosas que no queremos decir. Y entonces va a decir, va a jurar que no fue así y entonces va a decir amén a toda la advertencia del Cohen y va a tomar esas aguas. Pero antes que nada, en esas aguas, el Cohen va a poner justamente este juramento, donde figura también el nombre de Dios. Cuando él pone ahí adentro, se va a disolver la tinta en el agua, entonces ella va a estar tomando. Y como siempre vemos en la Torá que Dios nos ordena cosas y a veces nos ordena hacer lo opuesto de lo que nos dijo. Por ejemplo, sabemos que está prohibido borrar intencionalmente el nombre de Dios una vez que está escrito. Por eso no hay que escribirlo en cualquier lado sin ninguna intención, sino que escribirlo donde Él nos dijo. Para escribir un Sefer Torah, para escribir Mezuzot, Tefilim, incluso se puede escribir en los libros para estudiar, pero una vez que están escritos no se puede mancillar, no se puede ensuciar, no se puede borrar. Hay leyes estrictas respecto a ese asunto. Y sin embargo aquí, para mantener la santidad del matrimonio, Dios entrega su nombre y permite que sea borrado para salvar a esa mujer. Entonces, es una parasha muy fuerte, donde por supuesto esto se hacía cuando estaba el templo sagrado. No es que fue destruido el templo, ya esto no sucede más. Pero de todas maneras, todo se cumple espiritualmente también. Y entonces quería traerles una historia jasídica acerca de un hombre que sospechó de una mujer. Es una historia muy bella porque aparte nos trae una enseñanza enorme de lo que significa la fe en Dios, el apego a Dios, la entrega y sobre todo el apego al tzadik, que es justamente cosas que nos enseña el Tanya de esta semana y el Tanya que estamos estudiando hoy. Lo que significa hacer cosas que aparentemente son contrarias a los deseos propios y contrarios también a la lógica, pero que si son dichas por la Torá, si lo son dichas por el Tzadik, se hacen y después nosotros vemos lo que significa cumplir sin tener interés propio y yendo en contra de sus propios intereses. Cuenta la historia que había un judío que tenía una taberna en un pueblo de Rusia y que entró en deudas y el dueño del lugar, el noble ruso que le alquilaba el lugar y le cobraba el arriendo, llegó un momento que quería que le pague, le debía mucha plata
Y entonces este hombre, no sabiendo qué hacer, se escapó y estuvo 12 años largos trabajando para reunir la cantidad de dinero que él debía. Y entonces, una vez que él trabajó de Melamed, Melamed viene la palabra Lelamed, que es enseñar, y se refiere específicamente a un moré, a un maestro que enseña a chicos, Melamed, chicos en el Heider, en la escuela primaria judía. Trabajó muchos años y ahorró para volver un día a su casa y pagar la deuda y liberarse, para poder así reanudar su vida. Pero era un Hasid, entonces todo Hasid, cuando sucede algo, pasa primero por el Rebbe. Entonces se detuvo en la casa de Rabbi Levi Itzhak de Berdichev, en la ciudad de Berdichev, y quería pasar por allí para recibir la bendición del rabino. Entonces, después de las plegarias de la mañana, el tzadik lo saludó calurosamente y de repente se dirigió hacia él y le dijo: si quieres, te voy a dar 3 consejos, pero por cada uno de los consejos me tienes que pagar muy bien. Baruch Hashem. El Rebbe, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, llamado el defensor de Israel, le dijo: te voy a dar 3 consejos, pero debes pagarme muy bien por cada uno. El primero te costará 300 rublos, una tercera parte de los 900 rublos que él había juntado. Entonces el pobre maestro se sobresaltó ante el pedido del Rebbe, pero luego pensó que es el tzadik mismo que hizo la petición. Entonces está escrito que las palabras de la Torá son más preciosas que el oro. Entonces no dudó y tomó los 300 rublos y los puso sobre la mesa. Entonces el Rebbe le dijo: cuando un hombre no sabe hacia dónde dirigirse, siempre debe ir hacia la derecha. Ese es el primer consejo que le dio el Rebbe. Lo vamos a poner aquí para que tengan presente estos 3 consejos que le va a dar. Y entonces, después de darle ese consejo, el Rebbe continuó y le dijo: para que yo te dé el próximo consejo, debes pagar otros 300 rublos. Entonces el Hasid ya empezó a temblar de conmoción ante esas palabras y tratando de entender cuál era el significado de ese consejo tan costoso que le estaba dando. Y ahora 300 rublos más, pero evidentemente no pudo rechazar a su Rebbe, entonces contó el dinero y lo entregó. El segundo consejo que le dio Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov a su Hasid fue: un viejo esposo con una esposa joven es medio muerto. Y si quieres escuchar la última palabra, debes pagar la misma cantidad una vez más. Entonces este último pedido final dejó al pobre maestro completamente paralizado. Todos sus años de lucha y su tan esperado regreso a casa, ¿qué sería de todo eso? Con dedos temblorosos abrió el bolso y arrojó el contenido sobre la mesa. Pero de repente su tristeza se desvaneció y fue reemplazada por una extraña sensación de alegría. Pase lo que pase, había obedecido a su amado Rey. Y entonces ahí recibió el tercer consejo. Y el tercer consejo fue: recuerda, hijo mío, cree solo lo que ves con tus propios ojos.
este es mi último consejo, ahora vete en paz. El Hasid estaba desconcertado y comenzó a vagar por las calles de alrededor, cuando de repente escuchó un grito. Alguien le gritó: atrapa a los ladrones, hay un precio por sus cabezas. Delante suyo habían pasado unas personas y no sabía lo que pasaba, ahora se enteraba que eran ladrones. Y entonces él no se fijó, no sabía dónde se habían escapado, pero recordó lo que dijo su rebe. Y entonces dijo, le preguntaron, ¿fueron a la derecha o a la izquierda? Y entonces él, después de un momento de vacilar, recordó lo que dijo el rebe y dijo a la derecha. Pasaron unas horas, llegó la tarde y se encontró con la recompensa en sus manos. Había recibido 600 rublos como parte de la recompensa por atrapar a los ladrones. Entonces, ya con eso, si antes estaba feliz, ahora estaba mucho más feliz. Y fue a su casa caminando al otro pueblo, pero ya estaba cayendo la noche, entonces decidió pasarla en una posada. El anciano posadero estuvo a punto de admitirlo, pero de repente apareció una joven y lo rechazó duramente, diciendo, no tenemos lugar, ve a otro lado. Entonces recordó un anciano con una esposa joven. Y entonces decidió descansar acurrucado allí afuera en el patio de la posada. Alrededor de la medianoche fue sorprendido por un carro del cual se bajaron dos hombres, uno blandiendo en su mano una espada resplandeciente. Entonces, envalentonado, recordando las palabras del rey, gritó, asesinos, asesinos, atrápenlos. Todos en la posada se despertaron, se prendieron las luces y los asesinos huyeron en la oscuridad. El anciano, agradecido, ya sospechaba que había un complot para sacarle la taberna y a su mujer, recompensó al Hasid con 300 rublos. Ese era el significado de que un viejo con una esposa joven está medio muerto, pero no muerto del todo. Entonces ya tenía de vuelta su dinero y no había nada más que hacer que continuar su camino. Llegó a su ciudad vieja y vio que no había ningún cambio, pero cuando empezó a ver a la gente, nadie lo reconoció, porque tantos años de amargura y sufrimiento y dificultades lo habían cambiado muy profundamente. Entonces preguntó acerca de un posadero que había desaparecido hace muchos años, refiriéndose a sí mismo, pero la gente se miró con sorpresa y no sabía de lo que estaba hablando. De repente un hombre dijo, sí, lo recordamos, una familia excelente, pero me es muy triste decirlo, su esposa se alejó del camino recto. Esa noche, el esposo y el padre de su esposa y de su hijo, este pobre maestro, que quería regresar a su casa, se quedó afuera, bajo la pálida luz de la luna, y de repente vio un joven que entraba furtivamente en la casa. Luego de unas horas, este joven se fue tan secretamente como había venido. ¿Qué es lo que él pensó? Pensó que tenían razón, que la mujer se había prostituido, lo había engañado. Pero de repente recordó las palabras de su rebe
Y si no fueran por esas palabras, hubiera abandonado el hogar nuevamente y se hubiera ido, pero esta vez para siempre, desconfiando de su esposa. Pero recordó lo que el Rebbe le dijo, entonces el día siguiente volvió cargado de regalos y fue recibido con una bienvenida que tantas veces vio en su imaginación. Pero ahora su corazón es el que estaba atormentado por el dolor. Y cuando él y su esposa finalmente se quedaron solos, el hombre se volvió hacia ella y le dijo, todo el pueblo está hablando de ti. ¿Por qué? Incluso yo mismo lo he visto con mis propios ojos. Espera un momento, suplicó la esposa. ¿Has olvidado a nuestro hijo menor? ¿No notaste que él no está aquí? Cuando tú te fuiste, el duque se apoderó de él como garantía de nuestro préstamo. Y a pesar de mi llanto y de mi súplica, todo fue en vano. Pero hemos sido bendecidos con un buen niño. Cada noche viene a verme y le enseño un poquito de Torah, algunas bendiciones, muy poco, pero él sabe que es judío. El Hasid lloraba maravillado y pensó algo muy interesante. Él pensó para sí mismo, mi Rebbe tuvo la visión de ver cómo se desarrollarían los acontecimientos, pero no solo eso, tuvo además la sabiduría de ver en mi corazón. ¿Por qué? Porque si no hubiera exigido un precio tan caro por sus palabras, no hubiera podido seguir su consejo. Pero la mayor maravilla de todas es que Dios me permitió a mí, un simple judío, renunciar a toda mi fortuna por la que sufrí tanta soledad y dificultades para adquirir, cuando habría entregado más fácilmente mi propia vida. Esta es una historia enorme, después la voy a publicar y para que la lean de nuevo. Hay mucho que aprender. Por un lado, habla acerca de esta mujer que él pensó que la estaba engañando y sin embargo, al contrario, fue la mujer más fiel de todas junto con su familia. Habla acerca de lo que es tener fe, habla acerca de lo que significa apegarse al tzadik. Y a pesar de que nosotros no entendamos a veces por qué, él nos pide cosas duras, si las hacemos, de repente todo empieza a coincidir y toda la bendición baja aquí. Y nos enseña lo importante que es valorar las palabras y las enseñanzas de la Torá que nos dan. Y todo esto sublimado por el hecho final que dijo el Hasid, Dios me permitió a mí, un simple judío, renunciar a toda mi fortuna sin, si- y eso es lo que se llama verdaderamente Mesirut Nefesh, entrega del alma. Me dio la oportunidad de que yo haga algo tan grande, siendo un simple judío, en un tzadik, en una persona tan elevada. Eso lo hace todos los días. De una persona que estuvo años y años y dependía de su futuro, entregarlo, eso no es de todos. Esas son las historias que pasaban con el Rabí Levi Israel de Berdichov y que sigue pasando hasta hoy en día en el pueblo de Israel. Yo estoy seguro que aquellos que se acercan a la Torá y aquellos que están dentro de los pueblos del mundo que cumplen los 7 preceptos, ya habrán sentido lo que es seguir la Torá, lo que significa que tarde o temprano todo concuerda y que Dios nos trajo a este mundo para hacer estas pequeñas cosas.
en aras del cielo. Entregar lo que tenemos, incluso nuestra vida, en aras del cielo. Esta es la parte sexta del capítulo 41 del libro de Tanya. Ya dimos 5 clases de este capítulo y están todas desde el capítulo primero está en YouTube. Entonces, no vamos a estudiar todo este capítulo que además es bastante largo. Simplemente vamos a decir que el Tanya nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocernos a conocer a Dios, cuál es nuestra relación con Dios y qué es nuestra tarea en este mundo. Y a pesar de que a veces no entendemos exactamente qué sucede, toda la intención es cumplir la voluntad de Dios por encima de nuestros propios intereses. Y cuando entendemos eso, entendemos que nuestro verdadero interés es justamente cumplir la voluntad de Dios. Hoy, uno de nuestros contactos en WhatsApp me puso un hermoso cartelito donde había un verso de la Torah que, como se publican constantemente cosas en internet, y me dice, Rabino, ¿para qué se usa este verso? Entonces yo le pregunté, ¿desde cuándo los versos de la Torah son para usar? Evidentemente me había querido decir qué beneficio puedo obtener si digo este verso. Entonces yo le dije, Dios te dijo que cumplas los preceptos y que tengas fe. Si vos tenés fe en Dios, no tenés necesidad de repetir frases vacías, no tenés necesidad de tener amuletos y, y repetir cosas que a lo mejor no tenés ninguna noción de qué se trata, simplemente por pensar que eso te protege o que eso te va a dar un beneficio. Todo beneficio y toda protección que tenemos es cuando hacemos las cosas en aras de Dios. Ahora, justamente en este capítulo, el Rebbe nos dice que hay que servir a Dios con amor y temor. Son cosas que hay que trabajar, hay que sacar de adentro. Y que el temor a Dios, no porque nos puede castigar, sino o porque podamos perder algo, sino por temor respetuoso de estar frente al Rey y tenemos una tarea para hacer y que si no la hacemos bien podemos arruinar el proyecto de Dios. Entonces, ese temor superior hace que todas nuestras acciones y todo lo que hacemos en este mundo lleguen arriba, suban a lo alto, junto con la otra ala que es el amor a Dios. Entonces, generalmente se nos dice que el amor es todo, que Dios es amor, que lo principal es el amor. Sí, es cierto, el amor es una fuerza tremenda, pero lo más elevado es el temor a Dios. Porque el temor a Dios es una muestra del amor que nosotros tenemos. El temor a perjudicar a alguien querido es una muestra del amor que tenemos. Entonces tienen que ir siempre juntos. Y estudiamos en la clase anterior que la intención de la persona de estudiar la Torah y cumplir los preceptos debe ser que su alma se apegue a Dios. Esto podría parecer algo egoísta, pero se refiere a que cuando nosotros queremos salvar a alguien que se está cayendo por la montaña, tenemos que estar aferrados nosotros mismos con ese cable. Si no, lo único que haremos es caernos junto con él y no vamos a ayudar a nadie. Entonces, es verdad, la verdadera intención es conectar a Dios con la creación. Que nuestras acciones, nuestro estudio oratorio y nuestros preceptos sirvan para unir al prójimo con Dios.
Y dentro de todo eso está nuestro propio apego. Entonces primero tenemos que apegarnos nosotros a Dios. Si no, no sabemos a quién apegar a esa persona que queremos ayudar. Entonces cuando queremos saber por qué tenemos que hacer algo, hay distintas intenciones, por amor, por temor, por apegarse a Dios y por hacer que las otras personas, las otras almas de las otras personas, junto con sus cuerpos, se apeguen a su raíz. Por eso está dicho que la Shekhinah, la presencia divina de Dios, es la raíz de las almas del pueblo de Israel. Y cuando algunos dicen varias veces por día, nosotros una vez a la mañana decimos, gente, que todo lo que nosotros vamos a hacer durante todo el día va a ser en nombre de la unión de Akadosh Baruj Hu, de Dios, con su Shekhinah, con la presencia divina. Entonces, ¿qué es la presencia divina? No es un espíritu, no es un ser, no es un ángel, no es algo que pasa por ahí que nosotros podemos identificar, es la revelación de Dios en este mundo. Pero como Dios es infinito, nosotros no podemos verlo tal como es. Un ser humano no puede sentir ni percibir, incluso no puede captar lo que significa la esencia de Dios. Entonces Él, aparte de su esencia, tiene su luz, la luz infinita. Entonces a través de las diferentes contracciones de los distintos mundos, Él va bajando esa luz y esa presencia divina que es la Shekhinah, que literalmente es la Sefirá de Malhut del mundo de Atzilut, como ese Malhut del mundo de Atzilut es el que se inviste en el mundo inferior de Briah para crear el mundo de Briah. Entonces, Dios va creando los distintos mundos de arriba para abajo a través de que esa Shekhinah va invistiéndose y se va ocultando y invistiendo hasta llegar hasta el mundo final, que es el mundo material donde vivimos. ¿Y dónde se revela? Se revela cuando Dios entregó la Torah al pueblo de Israel, bajó la presencia divina a este mundo. ¿Por qué? Porque esa presencia divina estaba cuando creó a Adán Rishon. Dios estaba revelado frente a él. Pero cuando pecó, la presencia divina se fue a lo alto. Subió, se fue de este mundo y subió al primer firmamento. Y así en cada generación, la generación de la Torre de Babel, la generación de Enoch, la generación, 7 generaciones hicieron, y la del diluvio fue la última, hicieron que todas esas, que esa presencia divina se vaya alejando nuevamente. La Shejinah viene de la palabra Shahen, del verbo Lishkon. Es la presencia divina que mora aquí en la tierra. Aquella parte que puede investirse dentro de los mundos, porque la esencia infinita de Dios y la luz infinita no se puede investir, entonces se va disminuyendo y ocultando esa luz dentro de los mundos para llegar hasta aquí abajo. Entonces la Shekhinah es la presencia divina de Dios en los mundos. Shahen quiere decir morar o morador. De ahí viene la palabra Shekhinah, es la moradora en este mundo. Y Lishkon quiere decir morar. Morar en el sentido de estar en un lugar donde, no en el desierto, sino en una casa.
Todo esto lo estamos diciendo para que recuerden todo lo que estudiamos durante todos los años y que de a poco vayan formándose la idea, vayan eliminando todas esas ideas extrañas, idólatras que les fueron inculcando de todas las generaciones, de que Dios tiene forma o de que hay seres que pueden ser dibujados o que pueden uno imaginarse tal como son, o que cosas espirituales son criaturas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este cuadro que yo puse aquí abajo, que lo acabo de mover, es un cuadro donde se hace el paralelo entre los niveles del alma. Este es el nombre hebreo y esta es la traducción. En paralelo con los mundos a través de los cuales Dios creó, desde la nada absoluta y el Ein Sof hasta este mundo material. Esta es la traducción de los nombres de esos mundos. Y esto es un paralelo también de todas estas cosas con los Partsufim. Todas estas son cosas que estuvimos meditando, ahí están descritos en nuestra webpage y por supuesto no vamos a dedicar toda la clase a esto, pero para que entiendan que hay distintas formas de entender cómo Dios crea y cómo se inviste la luz infinita de Él aquí, y sobre todo cuál es nuestra tarea, reconocer todo esto y poder hacer que todo eso se revele aquí abajo. Porque en los mundos espirituales todo eso está revelado, cada uno en su medida. Donde está completamente oculto es aquí. Y aquí es donde Dios quiere morar. O sea, aquí es donde Dios quiere que nosotros reconozcamos su presencia. Entonces, cuando decimos Leshem Ihud Kuchabri Hinte, en nombre de la unión de Akadosh Baruj Hu y su presencia divina, significa que aquello que estamos haciendo es para mostrar que lo que nosotros vemos acá abajo, que es una creación, y que está sustentada por la luz infinita de Dios, está unido con Dios. Entonces nosotros cuando decimos que lo estamos uniendo es porque estamos haciendo que se manifieste esa unión, que tengamos conciencia nosotros y los que nos rodean de esa unión, de que es todo uno. Como decimos en el Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Havaya es la luz infinita que rodea los mundos y Elohim es la luz que se inviste dentro de los mundos y que forma la naturaleza. Entonces, la naturaleza, el universo, el mundo que nosotros conocemos, y Dios es todo uno. Él es su poder de creación, Él es su poder de que las cosas existan. Entonces, así como todos los mundos tienen una estructura, todo eso tiene un paralelo en cada uno de los niveles de la creación. En nuestra alma, en los mundos y en los Partsufim. Estos son los llamados Partsufim en Kabbalah, que son los distintos vestimentas y poderes del alma. Entonces está el inconsciente, que tiene que ver con la luz infinita por encima de los mundos. Está Jochma, que literalmente quiere decir sabiduría, pero nada más que un nombre para mostrar aquello que está en el inconsciente, aquello que está oculto y se revela en nuestra mente. Pero se revela como un rayo, por eso se llama inspiración, que es algo inspirador, pero que si no lo aferramos con el pensamiento, combinado con el entendimiento, si no lo meditamos, todo eso se va y se escapa, se vuelve a su raíz. Por eso, Yehidá es la parte del alma que está unida a Dios y es completamente una con Él y nosotros no tenemos conciencia. Hayá es la parte de la revelación, que si no lo captamos, eso vuelve a la nada, vuelve al inconsciente. Neshama tiene que ver con el pensamiento,
Neshama es uno de los nombres generales del alma, pero también es una parte, es un nombre de este tercer nivel que tiene que ver con la mente, con el pensamiento. Ruach tiene que ver con el mundo de Yetzirah, donde están las emociones. Y Nefesh tiene que ver con la acción. Entonces, cuando nosotros estudiamos Torah, cuando hacemos plegaria y cuando hacemos una acción, estamos utilizando todos estos niveles. Cuando hacemos una acción en la práctica, nuevamente, el Arizal, el maestro principal de la Kabbalah, nos enseñó que todo está interincluido. Entonces, las emociones, el pensamiento y la acción son tres aspectos de una misma cosa. En cada uno de los aspectos se hace hincapié, pero siempre la acción es el producto de todo este proceso. Primero hubo una idea, el origen en el pensamiento, después lo sentimos, lo procesamos en la mente, después lo sentimos en las emociones, en las conductas y lo transformamos en acción. Y así es como Dios creó también, por eso tiene un paralelo con los mundos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros realizamos las acciones, los preceptos en la práctica, estamos haciendo que se refine el mundo de Asiá. Ahí está el mundo de Asiá, que es la acción, que es el mundo espiritual, que llena este mundo material. Y sobre todo, y estamos utilizando el poder del Nefesh, o sea, el poder del nivel de vida que hay en la sangre que da vida al cuerpo. Estamos utilizando el cuerpo tal cual. Cuando hacemos tefilá, se ha dicho que la plegaria es el servicio del corazón. Entonces, estamos utilizando más que nada las emociones. Y cuando pensamos, está dicho que es el entendimiento, estamos meditando y se refiere al estudio de la Torah. Entonces, estos son los tres pilares, el estudio de la Torah, la plegaria y las buenas acciones, sobre las cuales está basado el mundo. Y son los tres poderes conscientes del alma. Neshama, Ruach y Nefesh son los tres niveles conscientes del alma. Y los poderes inconscientes son estos dos, de los cuales Haya, como está vivo, sube y baja. Es una conexión entre Yehidá y Neshama. Entonces, para aquellos que ya estudian con nosotros hace muchos años, esto es un repaso, pero como esta clase después va a estar grabada, me gustaría que lo vuelvan a escuchar también, que no lo habían estudiado antes, para que empiecen a asociar Kabbalah y la palabra Akbalá, que es comparar una cosa con otra. Cosas que aparentemente no tienen conexión, uno las conecta. Dios, el mundo material, el mundo físico, las emociones, el pensamiento, ¿ok? Eso es Kabbalah elevado a su máxima expresión por el Hasidut. Entonces, como decíamos, está todo interincluido, porque para que nosotros pensemos necesitamos un cerebro físico. El alma sola no puede tener un pensamiento que tenga libre albedrío como el nuestro, que procese lo que estamos haciendo. El alma en los mundos superiores, fuera del cuerpo, solamente disfruta de la presencia divina y de acuerdo a cómo trabajó en este mundo y cómo se elevó, pero tiene más capacidad para captar lo que Dios le está presentando, pero no tiene capacidad propia para elevarse y para poder comprender más de lo que le tiene asignado. Pero nosotros sí tenemos la capacidad de elevarnos, porque así Dios lo decidió al estar encarnados dentro de un cuerpo. Entonces, el pensamiento también necesita la parte física, porque toda la parte electrónica de las neuronas y la parte física, incluso la sangre que alimenta el cerebro, todo eso es físico. Y cuando nosotros meditamos también generamos emociones, por eso Binah es llamada Ima, la madre, porque genera las emociones. Entonces nosotros tenemos, en el pensamiento también pensamos sobre el amor, sobre el temor, sobre la confianza, etc. Entonces,
vemos cómo en el pensamiento están incluidos los otros dos. En las emociones, ¿cómo están incluidos los otros dos? Cuando nosotros sentimos algo, se elevan y aumentan su santidad y aumentan su valor cuando somos conscientes de esas emociones, cuando las meditamos, las pensamos y entendemos de qué se trata y podemos dirigirlas como corresponde. Y por supuesto, dentro de esas emociones están las conductas que nos llevan a la acción. Entonces, como dijimos antes, la emoción tiene que ver con la plegaria. La plegaria necesita una acción que es hablar y mover las cuerdas vocales, la boca, incluso el cuerpo. Entonces vemos que en este nivel también están incluidos los tres. Y en la acción es donde es más evidente, cuando uno hace algo, tiene que salir del corazón. Y eso que sale del corazón está elevado si fue antes, si pasó por Chabad, si pasó por Jochma Binaidat, por todo el proceso del intelecto. ¿Ok? Bueno, expliqué todo esto para poder entender un poco mejor lo que estamos estudiando en el Tanya. Y por supuesto, espero que les haya sido de utilidad en general. Entonces, dijimos que todo lo que estudiamos hasta ahora nos indicó que la intención principal, incluso si uno no conoce la Kabbalah y no sabe cuáles son las intenciones de cada una de las partes de la plegaria o de lo que está estudiando, tiene que saber que lo que está haciendo une al alma con Dios. Y a su vez, que está uniendo a todas las almas de Israel con el Ein Sof, con la luz infinita de Dios. Entonces, el Hasidú nos enseña que no es suficiente unir nuestra propia alma. Tenemos que hacer que todas las almas y toda la creación, tantas veces hablamos, el Rab así nos explica que dentro de los Benei Noach que cumplen los 7 preceptos, hay un alma que es un alma divina también, que todavía no está consciente y que tiene que seguir un proceso hasta que llega la conversión. Entonces, yo cuando digo las almas de Israel no me refiero solamente a las almas de las personas judías, sino a aquellas almas que puede ser que no estén en cuerpos judíos, pero que Dios decidió que reencarnen en cuerpos no judíos para realizar determinada tarea. Y esa alma se presta, por eso la Torah dice que hay que amar al converso, porque el converso es una persona que antes tenía un alma judía, pero escondida dentro de un cuerpo no judío. Entonces esa alma judía, si dentro del cuerpo judío sufre, porque está de todas maneras como presa, ¿cuánto más cuando está dentro de un cuerpo no judío? Entonces ahí se ve más el valor del Ben Noach y más el valor del Ver, porque está entregando y está haciendo, esa alma está sufriendo y está trabajando por Dios. Y esos son ustedes. Entonces dice el Rebe, hay una diferencia muy grande entre hacer algo porque yo quiero unir mi alma con Dios y hacer algo, hacer Torah y Mitzvot, cumplir la voluntad de Dios para que se unan todas las almas de Israel con Dios. Entonces, ¿cuál es todo el problema? Como dijimos antes, cada uno es un ser humano y busca su propio beneficio. Entonces es muy difícil pensar que uno está haciendo las cosas en aras de Dios solamente. En general nosotros sabemos que tenemos intereses, tenemos deseos y que a veces hacemos las cosas porque queremos recompensa, sea cual sea. Entonces, ¿cómo podemos decir que una persona es verdaderamente sincera? Justamente porque hay un alma dentro de él. Entonces, aunque los pensamientos exteriores y las intenciones superficiales estén manejadas por el alma animal, y incluso cuando estudia Torah y cumple los preceptos y hace cosas buenas, de todas maneras tiene un interés personal para hacer las cosas,
En el fondo, el verdadero motivo es que él quiere unir a Dios con las almas de Israel, porque ese es el verdadero motivo del alma que lleva adentro. Entonces, por eso nunca hay que pensar mal ni siquiera de uno mismo, porque a pesar de que reconoce sus errores, la mejor forma de refinarlos y sublimarlos no es torturándose, y tampoco es a través de reproches y eh, de culpabilidad. Eso me lo digo sobre todo a mí mismo. No es a través de la parte negativa, sino a través de reconocer que tengo un alma divina adentro, que Dios la puso. Y esa alma divina solo quiere las cosas en aras de Dios. Entonces, de momento que hay un alma divina, entonces el verdadero motivo por el cual yo hago las cosas es porque quiero cumplir la voluntad de Dios. Y que yo piense que lo hago por intereses superfluos, eso es mentira. ¿Ok? Entonces, esto es algo que hay que meditar, hay que entender. Entonces, por eso el Alter Rebbe explica aquí que si bien un individuo podría no ser plenamente sincero en su intención, eso no compromete su integridad, pues todo judío desea cumplir la voluntad de Dios y unir judíos a Dios es indudablemente la voluntad de Dios. Entonces, por más que yo lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, de unir a ustedes con Dios, yo tenga un beneficio o esté buscando cualquier beneficio que se me ocurra, en realidad el verdadero motivo es que mi alma quiere unir a ustedes con Dios. Entonces todos los demás pensamientos negativos es todo mentira, es todo el Yetzer Hará que trata de desviarme de de mi verdadero trabajo. Entonces dice, es por ello que fue ordenado por los hombres de la Magna Asamblea recitar al comienzo de las bendiciones de la mañana antes de la oración: Dios mío, el alma que tú pusiste dentro de mí es pura, tú la soplaste dentro de mí, tú eventualmente la tomarás dentro de mí. Me llama el Elokai, me llama Yenatata Vito de ahí, Atanefakta vi, Beatar, Beatit, Beatat, Atanefakta vi, Beatat, Vikaj Mimena, en el futuro la vas a tomar de mí. Es la bendición que decimos a la mañana dentro del siglo. Entonces dice el Rebbe, es decir, no tengo acá, en vista de que tú la soplaste dentro de mí y tú eventualmente la tomarás de mí, por eso yo desde ahora mismo te la entrego y devuelvo a ti para unirla con tu unicidad, como está escrito, a ti, oh Dios, alzo mi alma. Entonces no es que yo te estoy entregando algo porque yo soy bueno, sino porque es tuya y tú la pusiste dentro de mí y la vas a tomar. Entonces, ya desde ahora te digo, haz lo que tú quieras con mi alma. Todo eso, ¿para qué uno eleva el alma? Para unirla con Dios, o sea, a través de la ligación de mi pensamiento con tu pensamiento, pensamiento de la persona con Dios, y de mi habla con tu habla, por medio de las letras de la Torá y la plegaria que pronuncio, especialmente cuando uno habla a Dios en segunda persona, como en la frase bendito eres tú y similares. Cuando el judío habla con Dios, cuando dice una bendición, le habla como una persona le habla a la persona que tiene enfrente. Cuando uno llama a alguien que está lejos, lo llama por su nombre. Pero cuando uno habla con la persona que está enfrente, no le dice su nombre, le dice vos o tú. Entonces, la forma de hablar con Dios es sentir que Él está delante mío. Con esta disposición para entregar su alma a Dios, debe comenzar el recitado de las bendiciones matutinas, Baruch Atah Hashem, el Requiem Mahalam, etcétera, etcétera. Similarmente, con esta disposición debe también comenzar a estudiar una sesión regular de estudio inmediatamente luego de la plegaria. Entonces, la plegaria, las bendiciones, el estudio, todo es
en aras de entregar el alma a Dios, de unirla. Del mismo modo, también en el transcurso del día, antes de comenzar a estudiar, es necesaria al menos una preparación tal, como se sabe que en el caso de los Binyanim, la preparación esencial interior es en aras de ella misma. O sea, los Hasidim no hacemos plegaria muy temprano, porque antes estudiamos Hasidut, porque justamente la plegaria tiene que tener intención, y para tener intención tenemos que prepararnos antes, como un jugador que sale a la cancha, no puede salir en frío. Cierta vez un Hasid le preguntó a su consejero, le dijo, yo cuando estudio Torah antes de la plegaria me siento unido con Dios, siento que mi alma se eleva y siento ese entusiasmo dentro de mí. Después cuando agarro el Sidur y empiezo a leer las bendiciones y hago la plegaria que está escrita, ahí ya no siento tanto, no siento que me estoy uniendo a Dios. Entonces el consejero, el rabino, ¿qué le dijo? ¿Qué problema tenés si estás haciendo plegaria antes de la plegaria? Porque la plegaria, ¿para qué? Es para unirse a Dios. Entonces, si vos cuando te estás estudiando y estás preparándote, sentís que te unís a Dios, quiere decir que estás cumpliendo el propósito de la plegaria. Después hacer la plegaria porque Dios te ordenó. Y entonces hacer las cosas sin entender y porque Dios las ordenó también es una forma de unirse a Dios. Eso es hacer las cosas en aras de sí mismo. Estudiar en aras de estudiar, hacer tefilá en aras de estudiar, de hacer tefilá. Todo porque Dios tiene un motivo para las cosas y aunque nosotros no sepamos qué, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, sentir antes de la plegaria que nos estamos uniendo a Dios a través de estudiar Hasidut. Incluso antes de estudiar Torah y antes de hacer cualquier cosa, es importante estudiar Hasidut, pero es importante también tener en la memoria frases y conceptos de Hasidut para que hagamos las cosas todo el día inspirados. Esto es igual al caso de escribir un acta de divorcio o un rollo de Torah, en los que la intención de que sea en aras de ella misma es un requisito indispensable. Una de las leyes del Sofer, el Sofer, el que escribe los libros de Torah y las actas de divorcio y las mezuzot, es que antes de hacerlo tiene que poner en su cabeza y decirlo también. Leshem mitzvat ktivat Torah. Leshem ketugal. Leshem get. Lo que estoy haciendo ahora es por el hecho de hacer el get. No es por el dinero que me van a pagar, ni es por el honor que voy a recibir, ni nada, ninguna cosa. Tengo que decirlo. Pero al decirlo se está cumpliendo. Y basta con que al comienzo de la escritura de un rollo de la Torah escriba, estoy por escribir en aras del sagrado propósito del rollo de la Torah, que es lo que acabo de decir en hebreo. O en el caso de un acto de divorcio, que lo escribe para él y para ella. Está haciendo algo por el hombre y la mujer. Y cuando estudia por un número consecutivo de horas, debe reflexionar acerca de la mencionada disposición al menos cada hora. Es interesante ver que cuando se hace una ketubá, que es el acta de matrimonio, no hace falta tener una escriba. Se lo puede hacer cualquier rabino, incluso alguna persona que no es rabino, pero conoce la salahot. En cambio, el get, el acta de divorcio, que el hombre le entrega a la mujer cuando se separan, sí tiene que ser escrita como un escriba, que sepa las leyes de cómo se escriben las cosas de Torah y los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa, el compromiso lo toma uno mismo. Y no es necesario, a veces, o no es solamente el acta de matrimonio lo que confirma el matrimonio, sino que el hecho de haber entregado dinero para que en nuestro caso lo que hacemos es dar el anillo. Al darle el anillo a la mujer, ya también eso se considera que
que uno la desposó. O si hay una relación sexual entre un hombre y una mujer, eso también significa que el hombre adquirió a la mujer y se casaron. Entonces, hay otras formas de matrimonio, como lo que hacemos en general es hacer las tres cosas. El día de la jupá se hace un acto de matrimonio, que es la que tú vas, también se le pone el anillo a la novia y también después de la jupá, antes de la fiesta, se van una pieza solos y ahí ya, aunque incluso no hayan tenido relaciones todavía, el hecho de haber estado un tiempo solos, el tiempo necesario para que sí pueda haber habido una relación, eso se considera que ya cumplieron con el tercer requisito. Entonces, es tan importante cuando uno dice un compromiso por sí mismo, como cuando escribe, como cuando uno escribe un acta en nombre de otro. Pues cada hora hay un diferente flujo. Dice, y cuando estudia con un número consecutivo de horas de reflexionar acerca de la mencionada discusión, al menos cada hora. Pues cada hora hay un diferente flujo de los mundos superiores para animar a aquellos que están aquí abajo. En tanto que el flujo de vitalidad que viene de lo alto en la hora anterior retorna a su fuente conforme al principio esotérico de avance y retroceso explicado en Sefer Yetzirah. Todo el proceso de la vida y de creación de los mundos espirituales tiene un pulso. Impulso de ir, impulso de volver, como el corazón. Se contrae y bombea, absorbe y impulsa. Ir y venir, subir y bajar. Entonces, para que el mundo exista, Dios está constantemente diciendo que el mundo exista. Si no, volvería toda la nada absoluta. Pero a su vez, esa vitalidad, como sabemos que Él lo envía a través de ángeles y a través de canales espirituales, de las sefirot y de las letras, también tiene un ritmo, que es un ritmo horario. Entonces, en los canales que habían en la hora anterior de mi estudio, la llevaron hacia arriba mi intención, de que yo hice eso en aras de ese estudio de esa hora. Pero ahora hay otros canales que se abren en la nueva hora y tengo que volver a decirlo. Entonces uno tiene que estar constantemente consciente de lo que está haciendo, es en aras de lo que está haciendo y no de otra cosa. Junto con toda la Torá y las buenas acciones de aquellos que están aquí abajo. Entonces, ese flujo que viene de abajo, de arriba y llena los mundos, tiene un feedback que vuelve para arriba junto con todas las buenas acciones y la Torá que estudiamos. Pues en cada una de las 12 horas del día rige una de 12 combinaciones de las 4 letras que forman el bendito nombre Abayá, en tanto que las combinaciones de las 4 letras que forman el nombre Hashem, Adnut, rigen por la noche, como es sabido. Bueno, hay muchas cosas que explicar aquí, pero ya estamos llegando al final de la clase y trajimos mucha información. Espero que esto haya sido de vuestro agrado. Antes de irme, quiero decirles, quiero leerles una explicación del Rebbe, de Lubavitch, acerca de esto que estamos estudiando y en 2 minutos los libero. En el capítulo 31 del Tanya, el Rebbe comparó el retorno del alma a Dios a través del estudio de la Torah y la plegaria con el regreso de un príncipe cautivo a su padre, el rey. Pues el alma judía es hija de Dios, como estudiamos en el capítulo 2. Y entonces así, por eso el tremendo júbilo de Dios al ver que que el alma que está ahí abajo está trabajando y está unida a Dios y está volviendo constantemente a ella. Luego de su encarcelamiento dentro del cuerpo y el alma animal
O sea, por eso cuando un tzadik deja este mundo, se eleva y hay una alegría en todo el mundo, porque esa alma vuelve a Dios. En consonancia, cuando el judío se prepara para estudiar Torah y abocarse a la plegaria, su objetivo espiritual ha de ser que este reencuentro se produzca únicamente con el exclusivo propósito de traer júbilo al Padre del alma, el Rey. Entonces, cuando uno se vuelve a reencontrarse con alguien querido después de tantos años, la intención no tiene que ser que va a poder aprovecharse de él o que va a poder estar tranquilo. La intención tiene que ser que justamente la felicidad que sentimos por habernos unido nuevamente. Sin embargo, el Alter Rebbe explicó antes que a fin de lograr este grado de amor abnegado, sin ningún interés, la persona debe haber alcanzado un extremadamente excelso grado de espiritualidad. ¿Quién puede decir que ama incondicionalmente? Solamente los tzadikim. Entonces, cómo se puede esperar esto de cada judío? Por eso el Alter Rebbe prosigue explicando que cuando el judío cuando el objetivo del servicio de la persona es simplemente devolver su propia alma a Dios y no las de todos los judíos a su fuente, este excelso grado de amor abnegado no es entonces un prerequisito. Basta el amor latente que poseen todos los judíos para hacer que la persona desee provocar a Dios esta clase de placer. Entonces, yo no puedo decir que no voy a hacer algo que sirve para unir las almas de, de los judíos con Dios porque todavía no estoy consciente, porque todavía no estoy preparado. No, el hecho mismo de hacerlo significa que hay un alma ahí adentro que está preparada para hacerlo. Entonces, el hecho de no estar preparado o no tener las intenciones correctas no es una excusa para no hacerlo. Y más todavía, si uno lo hace incluso sin saber bien por qué, a veces es más elevado que la acción de un tzadik que tiene todo claro. Porque al hacerlo sin saber por qué y sin saber cuál es la recompensa, entonces significa eso es verdaderamente hacerle en aras de Dios. Entonces, por más que vos pienses que entregarte de acá y estudiar Torah y hacer una plegaria por el otro, no la vas a hacer porque no te conviene, o porque no estás preparado, no tienes suficiente elevación, no sos un tzadik, eso es mentira. Dios lo que quiere de nosotros es que hasta la persona más simple, más rudimentaria, haga las cosas simplemente porque Dios la pide, sin ninguna gran intención. Entonces, aunque la persona ya tiene un oculto amor a Dios que le permite estudiar Torah y orar por disposición a entregar su alma misma, de todas maneras debe procurar alcanzar aquel nivel de temor y amor a Dios que nace de su propio emprendimiento intelectual. Entonces, por un lado sabemos que tenemos un alma que ella quiere. Entonces, por un lado hacemos y sabemos que la intención está. Pero de todas maneras es importante que intelectualmente nosotros lo decidamos hacer y para eso necesitamos la mente. ¿Ok? Y entonces así podemos interincluir los tres aspectos del pensamiento, la emoción y la acción, y entonces ahí se transforma en completo. Pero si alguna de las tres partes no está completa, igual tenemos que hacer la acción. ¿Ok? Bueno, me despido por hoy. Eh, Vamos a tratar de la semana que viene ir aumentando las clases. Baruch Hashem, tenemos cada vez más personas, más gente que se nos conecta con nosotros y necesitamos que ustedes nos ayuden porque hay mucha gente que necesita estudiar los 7 preceptos, saber salir de la idolatría. Hay mucha gente que necesita convertirse, que quiere empezar el proceso y nosotros somos muy poquitos, no podemos ayudar a todos. De a poco estamos tratando de ayudar. No podemos abrir todavía nuestro emprendimiento a todos, porque son miles y no tenemos la capacidad
pero sepan que hay gente que está entrando, y cuanto más ustedes aporten y difundan, más vamos a poder contratar gente que nos ayude y mandar rabinos a los países y hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, entreguen todo lo que Dios les da para esta tarea. Sepan que, como decimos siempre, no somos perfectos. No podemos decir que el 100% de lo que recibimos es utilizado con la intención perfecta, pero sí lo tratamos de hacer, a pesar de nuestros errores. Y sepan que conectarse al Tzadik, conectarse al Rebbe de Lubavitch, conectarse al Rav Ginsburg en nuestra generación, son cosas que hacen que toda su vida, su alma y su cuerpo y todos los que lo rodean, ya sean de la familia, ya sea de los amigos, o los del trabajo, incluso aquellos que odian allí donde están, también ellos son elevados y conectados con Dios. Cada uno somos un eslabón de una cadena, y a pesar de que tenemos una fuerza muy pequeña, al hacerse la red, se transforma en algo indestructible. Así que, Besrat Hashem, sigan en contacto, envíen sus aportes, y Besrat Hashem vamos a empezar a repartir libros. Ya empezamos a repartir libros de distintos países como de agradecimiento por todo lo que ustedes hacen. Nuevamente, vamos a poner en nuestras páginas el material que acabamos de brindar, y también vamos a publicarlos en el WhatsApp y en todos lados para que los tengan a mano. Y espero que aquellos que nos colaboran poniendo estas clases en YouTube también lo hagan la brevedad posible para que todos lo puedan recibir. Entonces, con la bendición del Rav Ginsburg, con la bendición del novio que tiene aquí presente ante ustedes, está dicho que el novio, el día de su casamiento, es como que nace de nuevo y que no tiene ningún pecado. Y aquellas personas que se elevan a sí mismas y hacen teshuvá en la mejor manera posible, es también como que nacieron de vuelta y todos sus pecados son borrados. Teshuvá quiere decir dejar el pasado o tratar de dejar el pasado, saber que lo que hicimos hasta ahora fue hecho porque no lo sabíamos, que estaba mal, y ahora le pedimos a Dios que nos guíe para hacer las cosas bien. Esa intención es muy importante y hace que nuestros pecados sean considerados como méritos, porque es como aquella persona que cayó muy bajo y trató de salir y está tratando y luchando por salir. Entonces, cuanto más bajo está, más esfuerzo es, pero también más méritos de querer salir del lugar donde está. Bendiciones de la tierra de Israel. Shabbat Shalom. Nos vemos la semana que viene en nuestras clases del domingo. Se trata nuevamente con la Rabanit. Que Dios le dé curación completa. Lili Rivka Bat Lea. Asher barasato besimcha ha'atan vekala. 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 Gila Rina Dita Vejezba Abba Be'achva Shalom Bereut. Gila Rina Dita Vejezba Abba Be'achva Shalom Bereut. Lejaim, lejaim. Sherbat.